Espacio Holista. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en la tercera llave, la llave del perdón. Mario nos va a acompañar, va a desarrollar este tema tan interesante, profundo y a veces tan difícil de elaborar, el perdón. Y bueno, vamos a tener la participación de las personas que están en el chat, que están invitados todos si quisieran entrar en el chat. Y bueno, el perdón. Ese gran laberinto que a veces atravesamos, nos internamos en nosotros mismos y a veces hasta en el otro para saber por qué. Bueno, por aquí vamos a desarrollar este tema tan interesante, profundo y relevante en nuestro despertar. Perdón, valor, don de donar. También es del don, un don que se nos ha dado, el perdón. Y donar. ¿Será que nos dieron eso para darlo? Y no quedarnos con resentimientos, culpas, iras y todo aquello que nos hace daño. Está para pensarlo, ¿verdad? Y fíjese algo interesante que le voy a decir. El rayo violeta es la transmutación. Es el rojo y el azul. El rojo es la ira, el enojo, la bronca, y el azul es el poder del cielo. ¿Qué tendrá que ver ese color índigo con la transmutación, la transformación de cosas y el perdón? Eso se lo dejo para que lo vean, lo estudien, lo analicen, lo interpreten. Hola, les habla Mario Rubén desde Maracaibo, Venezuela. Tengo 58 años, soy constelador familiar y luego a través de la psicopintura y algunas herramientas que nos da este camino espiritual. Voy a estar contribuyendo dentro de Espacio Lista con mi aporte, mi óptica, mi vivencia para la llave número 3 de esta maravillosa iniciativa fomentada por Espacio Lista a través de Zulma, de Yoli y de Morela. Espero poder contribuir al crecimiento de todos. ¿Y qué es el perdón? Para entender luego los beneficios del perdón. Según la definición que encuentro para usar una de referencia del libro Heridas Emocionales, el perdón es un acto terapéutico, sanador, es extraordinario y no es algo que hacemos por el otro, sino algo que hacemos por nosotros. Y según este autor, perdonar no es amnesia, perdonar no es olvidar, perdonar no es minimizar lo sucedido, perdonar no es reconciliarnos. El perdón es un acto de voluntad y perdonar es liberarnos de ese resentimiento, de esa rabia que posiblemente nos ha lastimado por mucho tiempo. Y perdonar toma tiempo, lleva tiempo. Y como el ejemplo que les puse de la cebolla, cuando vamos pelando la cebolla, cuando vamos trabajando nuestro conflicto, posiblemente implica llorar, llorar mucho, llorar poco, pero seguramente implica liberación. Y perdonar implica desatar a ese prisionero y descubrir que el prisionero éramos nosotros. Según el libro de Heridas Emocionales, perdonar es renunciar al derecho de la venganza. Y según Josh Billinch, no hay venganza tan completa como el perdón. ¿Okay? Pero para perdonar tenemos que desear hacerlo y tenemos que accionar para lograr hacerlo. ¿Y qué beneficios se derivan del perdón? Te libera, el perdón te libera, te quita peso de encima, ese peso que posiblemente hasta has estado cargando durante mucho tiempo. Posiblemente te permita dormir tranquilo luego de mucho tiempo.
te libera energía atrapada y entonces obtienes mayor energía para tus proyectos o tu vida. Y te genera una mejor relación con tu entorno. Porque al liberarte de esa situación, vas a estar mejor y tus relaciones van a estar mucho mejor. Entonces, es importante que tomes en cuenta si en este momento estás preparado, estás preparada ya para iniciar lo necesario para hacer el acto del perdón. Y si ya estás listo, tienes el deseo, te sientes preparado o preparado, vamos a ver luego una guía de unos pasos que pudieras tomar para realizar ese camino hacia el perdón. Muy buenas noches. Un placer saludar a todos los miembros e integrantes de este grupo. Quienes habla Ligia Castillo desde San Felipe, Venezuela. Y muy especialmente mi saludo a Mario Rubén, quien en este momento nos estará guiando y nos estará aportando información sobre ese maravilloso tema llamado el perdón, a quien le ha correspondido la tercera llave, que parece una palabra muy corta pero que engloba tantas cosas. Por lo general el perdón suele considerarse un valor humano. Y como bien Mario lo está diciendo, para que esto se pueda dar, debemos considerar varios aspectos con los cuales estoy de acuerdo. Entre los que él menciona, la situación generada, la edad que se tiene, las creencias. Y ahí es donde me quiero detener un poquito en las creencias. Porque sí, es muy cierto. Todo lo que nos hemos inculcado, y vuelvo a insistir en el proyecto Sentido, porque desde antes de ser concebido ya venimos con heridas que nos conducen a protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? A través de las máscaras. Entonces, ahí es donde vemos que los niños son más fáciles o más dados a perdonar por su inocencia, por no tener paradigma, por no tener las estructuras sólidas que a los adultos. Y unos adultos no tan mayores, porque también el adulto mayor ya entra como en una recesión de sabiduría. Igualmente estamos hablando de una persona que pudiera no haber tenido un crecimiento espiritual y de entendimiento de que realmente somos uno. Y que por varios instrumentos se nos ha dicho que lo que vemos en los demás es una proyección de nosotros mismos, que lo que yo le hago al otro me lo estoy haciendo a mí mismo, y todo ese tipo de información que de alguna manera ya manejamos. Entonces, el perdón para mí es realmente llegar a perdonarme a mí misma. Porque si yo me conozco y puedo entender que tanto como yo llevo una dinámica de vida con unas heridas, que me he colocado unas máscaras para protegerme y evitar ese dolor, la persona con la que tengo la confrontación, o las personas, todo dependiendo de la situación, como bien lo dice Mario, pues también arrastran sus dinámicas. Pero que es precisamente este crecimiento espiritual o esta conciencia lo que me va a llevar a poder entender y no anclarme en esa situación. Porque las personas, cuando hablamos de perdón, es porque en algún momento hemos sentido rencor, ira, ganas de venganza. Y parece mentira, pero quien lo padece es la que sigue sufriendo. Entonces, el poder perdonar es ver al otro como tu prójimo, es ver al otro como que en algún momento tú puedas estar en ese mismo lugar. Y que nos liberemos del juicio, porque a través de esa liberación vamos a entender que cada quien está haciendo o está respondiendo ante una situación
con la conciencia que tiene, según su perspectiva, sabiendo o creyendo que lo que está haciendo es lo mejor, y si es lo mejor, porque lo está haciendo con la inteligencia, los conocimientos que para ese momento maneja, sin olvidarnos de las heridas que están tapadas con el ego, porque muchas veces caemos en discusiones o en situaciones conflictivas por no entender o porque siempre queremos tener la razón. Y detrás de eso está ¿qué? Nuestras heridas. ¿Cuáles heridas? Las de las que ya hemos hablado. Rechazo, humillación, traición, injusticia, abandono. Entonces, ante cualquier situación que nos las detona, generamos situaciones conflictivas, no entendemos, nos cerramos ante un posible resolución de una controversia y caemos en esto. Situaciones que a lo mejor a veces son muy cortas, pero en otras pueden durar hasta años. Pero cuando empezamos a mirar y ver que son nuestras dos heridas, si lo vemos bajo la filosofía del niño interior, ese niño herido, ese niño que percibió, porque todo va a ser siempre en función a la percepción que nosotros tenemos. Entonces vamos a estar generando ese tipo de situaciones. Pero que realmente, más que perdonar al otro, es primero perdonarte a ti. Porque cuando tú te perdonas, puedes ofrecer al entorno lo que ya vive en ti. No podemos dar lo que no tenemos. Una vez que logramos entender que es a través del amor como podemos alcanzar la paz, la tranquilidad, la armonía que necesitamos para vivir satisfactoriamente en un alto bienestar o en una vibración alta. En esa misma medida vamos a establecer relaciones con el entorno favorable. Entonces el perdón, esa disculpa que damos, esa acción de olvidar la ofensa, debe comenzar, desde mi punto de vista, con nosotros mismos, para que al momento de cualquier inconveniencia podamos entender, o por lo menos evitar, el caer en polémicas. Un gran abrazo. Hola, hola. Les habla Lourdes León desde Caracas, Venezuela. Qué buen tema, ¿no? Qué buen tema ese del perdón. Wow. Me da hasta miedo hablar de ese tema. Y yo creo que el tema, bueno, me atrevo a tal vez asegurar que es un tema que yo creo que da un poco de miedo confrontarlo. Es un tema fuerte porque o no queremos perdonar a alguien, o no queremos perdonarnos a nosotros mismos, o no aceptamos que queremos o tenemos que perdonar para salir adelante, para seguir adelante. El tema, el tema mío de perdón es con alguien muy cercano y muy importante que ya no está en este plano. Y bueno, hoy realmente estoy bastante movida con este tema y sí, mañana creo que voy a estar más preparada para interactuar al respecto. Sabes que dejé una pregunta en el aire, que dije que le iba a pasar por audio y realmente se me fue entre una cosa y otra el tiempo. Básicamente es una pregunta o un comentario porque es en relación a cuando nosotros nos ponemos en la posición de perdonar. Cuando yo era pequeña, a mí me decían que el único que perdonaba era Dios. Entonces, bueno, ahí hay una confrontación, por supuesto, de creencias religiosas y familiares. Y, sin embargo, siempre me he puesto en la posición de sí perdonar o no. He escuchado en algunas partes también o he leído que el decidir si yo perdono o no perdono me da
como un aura de superioridad frente al otro que yo voy a perdonar. ¿Qué tan cierta es esa posición? Por otro lado, sí me ha pasado que he venido guardando o vine guardando por mucho tiempo ese reconcomio hacia una persona que dejé que me lastimara mucho, porque ahora sí lo veo, algo que yo permití. Sin embargo, pues yo esa página, gracias a Dios, la he venido pasando, he perdonado, he olvidado y he dado gracias a esa persona por haberme enseñado las cosas que tenía que aprender en ese momento. No las vi en el momento, las vi hace poco. Entonces, bueno, yo sé que cuando uno se libera de ese reconcomio, no sé si será la palabra perdonar, pero es como liberarse de ese malestar, de ese sentimiento hacia el otro, como de que yo lo estoy culpando, que el otro es el culpable de todo lo que me pasó, de todo lo que me hizo. Y me di cuenta que él no me hizo o no me dejó de hacer nada, sencillamente yo permití. Y lo permití porque de alguna manera pues tenía que aprender algo, tenía que crecer con ese aprendizaje, así haya sido duro. Y como dicen también por allí, no aprendemos de lo bueno, aprendemos de las cosas duras que nos pasan. Y mientras más rápido aprendamos de esas cosas duras, pues pasamos la página más rápido. Feliz día y agradecida por estar aquí nuevamente. Un abrazo. Hola, buenas Lourdes. Gracias por tu comentario, por participar. Nuestro consciente nos protege. Nuestro consciente nos protege de transitar ese camino de espinas, de mirar lo que nos ha causado dolor y de mirar lo que nos causa dolor. Y por eso muchas personas transitan con ese dolor durante mucho tiempo, durante muchos años, y posiblemente no sueltan el dolor porque no perdonan, porque no se dan el permiso de perdonar. Y entonces, bueno, es más difícil ese transitar. El perdonar es liberarnos nosotros mismos de eso que hemos llevado allí durante tanto tiempo. Y, y bueno, eso que mencionas de revisar las cargas, es así, precisamente como lo dices. Yo llamo a eso las tres capas que todos llevamos, que pueden ser tres capas como las de Superman, o pueden ser tres capas de pintura que hacen que nuestro andar en esta vida sea más pesado, ¿no? Y que no son nuestras, ¿no? Y las tres capas básicamente es lo que traemos transgeneracionalmente, lo que nos llega de nuestros ancestros, de nuestro árbol familiar, y que es importante mirarlo y soltar las cargas que no son nuestras. Luego tenemos la segunda capa, que es lo que nos transmite mamá cuando estamos en su vientre, y los conocedores de este tema hablan de que es 30 días, inclusive antes de la concepción, ya se graban en nosotros memorias de angustias, problemas, preocupaciones de mamá, hasta los 3 años. Igual, esa edad final también varía dependiendo a quién consulte uno. Entonces, al estar en la barriga de mamá, nosotros recibimos esa impronta y se queda en nuestro inconsciente, todas las angustias, problemas y vivencias que mamá vivió. Y ahí llevamos otra capita más de cosas que no son nuestras, pues. Y luego tenemos a partir de los 3 años,
inicialmente hasta los 7 años y luego, bueno, un poco más, pero lo más importante es de 3 a 7 años, todas las creencias que nos inculcan nuestros padres, nuestros abuelos y seres queridos cercanos que participan en nuestra crianza. Y de allí salen muchas creencias limitantes como que generan problemas de salud, no andes descalzo porque te enfermas, el dinero no crece en los árboles, hay que trabajar duro para tener dinero. Y entonces, bueno, de esa suma de cosas, de esas tres capas, como digo yo, también de allí se nos generan problemas o de culpa o de perdón. Y, y al tener culpa es más difícil el perdón. Y en base a nuestras creencias, todo eso que nos transmitieron, también tenemos una visión de la situación y es una visión limitada por el foco en que cómo la miramos. Y eso nos limita nuestra comprensión de la situación. Entonces, en algunos casos, alguien nos hace un daño desde nuestra perspectiva y esa persona ni se ha enterado que nos está haciendo un daño. Entonces, bueno, todo eso suma y por eso es tan difícil pasar página, ¿no? Y yo creo que todo eso suma, el perdón y todas las llaves van sumando para que de forma más fácil o definitivamente de alguna forma logremos lo que todos hemos venido a hacer en este plano, en esta vida, que es tener las experiencias que debamos tener y vivir una vida feliz, porque todos vinimos aquí a vivir en felicidad. Lo que pasa es que los muñequitos que nos montan y esas tres capas de las que hablé hace que la cosa se complique en el camino. Y gracias a este camino espiritual es que podemos ir entendiendo todo lo que pasa, todo lo que ha ido pasando y podemos quitarnos las capas, ya sean las capas de volar para aterrizarnos en la tierra y caminar libremente o las capas de pintura que nos, nos generan un peso adicional en nuestra vida. Entonces, bueno, desde el punto de vista sistémico de constelaciones familiares hay una visión particular de cómo mirar el perdón. No quiero caer en un tema religioso, porque bueno, porque todos o muchos hemos sido influenciados por la religión. Y ahora a mis 58 años he entendido que espiritualidad es una cosa y religión es otra. Entonces son cosas totalmente diferentes. Y bueno, no quiero entrar a, al tema religioso porque bueno, puede ser sensible para muchas personas. Desde mi perspectiva, y lo hablo desde mi mapa, como dicen en PNL, mi mapa no es el territorio, es decir, es la visión con la que yo veo en función de mi lente y todos vemos con un lente diferente. Entonces mi percepción es diferente a la de todas, pero bueno, me tomo la licencia de dar mi percepción hoy, diferente a lo que era mi percepción antes. Bueno, para mí no hay un Dios castigador y todos somos Dios, todos tenemos a Dios. Entonces, todas esas creencias que nos inculcaron, que son el producto de los objetivos o de las directrices de una iglesia, cualquiera que sea, del producto de las creencias que le inculcaron a nuestros padres, que fueron inculcadas por los padres de los padres. Entonces va viajando a lo largo de muchos años una creencia.
que no necesariamente es válida para nosotros en este momento. Cada quien tiene que hacer una evaluación de si la creencia en este momento sigue teniendo vigencia para lo que quiere ver. Yo siempre comento la anécdota de la persona que hacía una receta de pescado y le cortaba la colita al pescado. Y cuando la hija le preguntó por qué le cortaba la colita al pescado, y ella, la madre le contestó, bueno, así queda mejor y así me lo enseñó mamá. La hija, como es de nueva generación, fue a que la abuela y le preguntó, abuela, ¿y tú por qué haces eso? Y bueno, bueno, mi amor, porque así me lo enseñó mamá. Y yo creo que así queda mejor porque se le quita la colita. Afortunadamente para esa niña, la bisabuela estaba viva. Y cuando fueron a consultar con la bisabuela dio la razón por la cual le cortaba la colita al pescado. Y era porque la bandeja donde metía el pescado en el horno era muy pequeña, porque su horno era pequeño. Y ella le cortaba la cola porque si no, no cabía el pescado. Y así fue viajando la costumbre de cortar la colita por un tema de horno pequeño. Y así en muchas cosas nosotros hemos venido viajando por la vida. En mi caso en particular, yo he decidido conscientemente tomar conciencia de lo que para mí hoy es válido y abrirme a nuevas ideas y a nuevos paradigmas y a nuevos conceptos. Entonces, desde el punto de vista de constelaciones familiares de Bert Hellinger, sí es como tú dices, cuando yo decido perdonar a otro, me puedo colocar, si mi ego a eso me lleva, a sentirme superior. Yo te perdono porque yo soy superior a ti, ¿verdad? O yo uso el perdón para tratar de liberar mi culpa. Y bueno, y eso no es válido, pues cuando nosotros decidimos sanar esa situación, llámese perdonando, llámese reflexionando, como lo quieras decir, quien te estás liberando eres tú, no estás liberando a la otra persona, porque posiblemente la otra persona ha ido feliz por toda su vida. Inclusive, en algunos casos la persona ni se ha enterado que te ofendió, porque nosotros nos quedamos con esa ofensa en algunos casos oculta y la llevamos en silencio y la persona a lo mejor ni cuenta se dio. Entonces, bueno, cuando nosotros perdonamos, reflexionamos, decidimos salir del papel de víctima, salir del papel de sentirme culpable o sencillamente decidir sanar algo que en verdad me dolió mucho, nos liberamos somos nosotros, no liberamos a la otra persona. La otra persona posiblemente anda feliz en su vida. Y nosotros hemos pasado 10, 15 años con ese reconcomio que tú dices. Y desde la neurolingüística, que yo no apenas estoy ahora comenzando con eso, es importante nuestro lenguaje, pues. Entonces yo te invito a eliminar el reconcomio y a sustituirlo por otra palabra como, bueno, tenía esa situación pendiente allí por resolver, porque nuestro lenguaje determina nuestra vida y hemos sido criados con unas enseñanzas de lenguaje que nos llevan mal, muchas veces mal en esta vida. Entonces tenemos que ser conscientes de qué pensamos, conscientes de qué decimos, porque en función de lo que pensamos y lo que decimos, nuestra vida cambia. Y eso está demostrado este, por muchos científicos ahora y por muchas herramientas de terapia. Por ejemplo, desde el punto de vista de Ho'oponopono, se dice que nosotros somos 100% responsables de lo que nos pasó, no culpables. Somos responsables de esa experiencia que hemos vivido y debemos liberar esa experiencia. ¿Por qué? Bueno, puede ser que venga a raíz de unas memorias que tenemos de algo transgeneracional
o algo que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, nosotros somos 100% responsables. Y yo particularmente pienso que si no aprendemos de la experiencia, si no somos conscientes de cuál es el aprendizaje, bueno, no ha servido para nada. Posiblemente nos vuelva, como dicen, que si nosotros no aprendemos lo que tenemos que aprender, la vida nos los vuelve a presentar. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones hay personas que son maltratadas, que o se consiguen parejas que los golpean o se consiguen parejas que los dejan y van repitiendo y repitiendo historias. Porque, bueno, no han hecho conscientes de por qué pasa eso. Y entonces la vida te lo sigue presentando. Entonces, bueno, espero que podamos avanzar todos con la dinámica y con el contenido. Gracias por tu aporte. ¿Por qué el perdón es la tercera llave? Porque nos libera de emociones negativas, pensamientos negativos, traumas, y nos da la posibilidad de cambiar nuestro futuro. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero sí nuestro futuro. Y a eso vamos, a cambiar un futuro no solo individual, sino familiar, social, y de nuestra propia especie. ¿No te parece? Y así como hablamos del índigo, hablemos también de los niños índigo, esos niños que han llegado a partir de los años 60 a transmutar y a transformar y a romper barreras, muros, estructuras que no tienen esencia sino fuerza. Entonces, ¿qué tendrá que ver con el perdonar los niños indios? Sí, tendrán que perdonar también, ¿no? Tantas equivocaciones. Hemos llegado al final de este tema. Espero les haya gustado, se hayan sentido acompañados en este camino del despertar, con esta tercera llave que es el perdón. Gracias Mario, te mando un abrazo muy fuerte. Gracias por tu colaboración, por tu compromiso. Gracias Yolanda por la edición, por tenernos paciencia. Y gracias a cada uno de ustedes que ha participado y nos está viendo. Dios los bendiga y activemos esa maravillosa llave que es el perdón, que nos libera de culpas, libera a los demás, nos libera del ego, de ese poder que creemos tener para o sobre el otro, de te perdono o no te perdono. Liberémonos de cargas que ya no son necesarias para este camino. Soltá todas las mochilas, soltá todo aquello que te carga, que te aplasta y no te deja caminar. Vamos, peregrino.